Hola a todos, amantes de Five Nights at Freddy's. Soy Onyx. La emoción está por las nubes porque les mostraré las más recientes figuras de mi colección. Y como ya es tradición, con el estreno de la película 2 apenas el año pasado, los fabricantes de figuras Bootleg se han puesto manos a la obra. Hoy tenemos una revisión muy especial con las piezas más recientes que han llegado al mercado, algunas justo antes de este estreno y otras que están apareciendo ahora mismo. Prepárense, porque hay de todo, desde acabados de lujo hasta figuras que brillan por su rareza. Chica, la versión definitiva. Vamos a comenzar fuerte con una de mis favoritas, Chica en su versión más detallada hasta la fecha. Esta figura tiene un par de meses que salió justo antes del lanzamiento de la película. Tiene articulaciones de bisagra en los brazos y se sienten bastante suaves y funcionales. Su babero puede abrirse para dejar ver el endoesqueleto, además de que cierra y abre el pico y podemos quitar la cara para dejar ver el endoesqueleto como ya es tradicional en este tipo de figuras de Five Nights at Freddy's. Realmente me ha sorprendido en la calidad que denota. Los artistas mexicanos que han hecho estas figuras deberían darse a conocer, ya que han hecho un trabajo extraordinario. Además cuenta con la famosa luz multicolor que ya conocemos de siempre. Esa luz que a muchos no termina de agradar, pero a otros tantos ya las exigen ahora. Si recuerdan, hace tiempo vimos unas figuras de Freddy y Bonnie que tenían un tratamiento especial, ya que tiene articulaciones en los brazos que rotan hacia cualquier dirección, con acabados mucho más finos de lo que estamos acostumbrados en un bootleg. Pues bien, Chica finalmente ha recibido ese mismo cuidado. Lo primero que notas al tenerla en las manos es la textura, se siente muy bien al tacto, casi como si estuviéramos hablando de una figura de colección de gama alta. Los colores están perfectamente aplicados y los detalles del rostro son impecables. Es gratificante ver que le dieron este tratamiento de calidad superior. Sinceramente, después de ver este resultado con Chica, Bonnie y Freddy, lo único que nos hace falta es que nos entreguen un Faxi con este mismo nivel de detalle y fineza. Crucemos los dedos para que llegue pronto. Desde luego incluye a Mr. Cuphead. Foxy, nuevo diseño y mayor escala. Y hablando de Faxi, aquí tenemos una propuesta diferente. No es el diseño ultra fino que acabamos de ver con Chica, pero eso no le quita mérito. Como pueden ver, esta nueva figura goza de un esculpido impecable, muy similar al diseño original del personaje, lo cual es un plus bastante genial. De hecho, a mi parecer es mucho más parecido este Faxi al original que el anterior bootleg clásico de la figura. Es una figura muy interactiva. Puedes retirarle la cara como es costumbre, para dejar ver el endoesqueleto. Pero lo mejor viene en el rostro, se le puede quitar la máscara y los ojos son intercambiables, lo cual le da una personalidad increíble según cómo decidas exhibirlo. Ojos negros, u ojos rojos, tú lo decides. Por cierto, esta figura sorprendentemente no cuenta con luz multicolor. Este Faxi presenta un molde totalmente nuevo y, lo más llamativo, es que tiene un tamaño mayor a las figuras bootleg que estábamos acostumbrados a ver anteriormente. Cuenta con articulaciones en los brazos y en las patas, lo que te permite posarlo de varias maneras. Es una pieza robusta que se siente pesada y con mucha presencia en la repisa. También se le puede abrir el pecho para dejar ver su endoesqueleto, usual en los bootleg mexicanos. Si eres un coleccionista de figuras bootleg de Five Nights at Freddy's, sin lugar a dudas esta pieza es una que debes tener dentro de tu colección. Sin dudarlo. Es otra pieza cuyo artista que la modeló debe ser premiado. Balloon Boy, transparencia y misterio.
Directamente desde la película de Five Nights at Freddy's 2, nos llega este Balloon Boy. Y lo más aterrador, se le puede quitar el rostro por completo para revelar el endoesqueleto que lleva dentro. Los ojos se pueden mover, permitiéndote cambiar su dirección de mirada. Además cuenta con la famosa luz multicolor que ya conocemos de siempre. Sin dejar fuera que el sombrerito y su hélice son removibles. También cuenta con su letrero y su globo, como accesorios removibles. Esta figura rompe con lo tradicional al ser semitransparente, lo que le da un aspecto espectral muy interesante. Pero no se dejen engañar, tiene detalles mecánicos muy buenos. Es un detalle increíblemente fiel a lo que esperamos ver en la gran pantalla. Aunque no tiene muchos movimientos, escasamente en los pies, cabeza y brazos, es una figura que por su apariencia y nuevo molde merece mucho la pena. Además el efecto transparente junto a la luz hace que se vea muy llamativo. Este personaje hace mucho acto de presencia en Five Nights at Freddy's 2, y definitivamente es otra figura que recomiendo bastante en tu colección de bootlegs. Freddy, el clásico renovado. Ahora pasemos a un viejo conocido pero con un giro nuevo. Aquí tenemos a Freddy. Es el molde que ya hemos visto hace algunos años, pero con la particularidad de ser semitransparente. Mantiene su color café icónico, pero con ese acabado translúcido que deja pasar la luz. Todo esto hace que la figura luzca realmente brillante y colorida. Algo que quizás destaque dentro de tu colección. Cuenta con los clásicos accesorios, su sombrero y su micrófono. Además se le puede quitar la panza para dejar ver, espera, este no trae el endoesqueleto, y la verdad no recuerdo si la versión original lo trae. Siendo honestos, no es una figura obligatoria si ya tienes el molde original, pero si eres un coleccionista completista de los bootlegs de esta franquicia, definitivamente es una variante que querrás tener en tu colección para que luzca junto a los demás Freddys. El pack de la película, la maqueta de Five Nights at Freddy's 2. Finalmente, llegamos a lo que muchos estaban esperando, la maqueta o pack especial que llegó por el estreno de la película 2. Este paquete incluye a 4 personajes fundamentales, Toy Freddy, Toy Bunny, Mangle y Papi. Lamentablemente, nos quedaron a deber a Toy Chica en este set, aunque los rumores dicen que la lanzarán pronto por separado. Hablemos de ellos. Toy Freddy es el primero del pack y luce muy bien, capturando esa esencia más robusta y nueva de la línea Toy. Desde luego es una figura calidad maqueta, y no cuenta con todos los detalles y articulaciones de una figura grande bootleg. Pero yo creo que está bien, esperemos pronto saquen una versión individual, grande y mejorada del molde. A esta figura se le puede quitar la cabeza para dejar ver el endoesqueleto. Además de la panza y los brazos que son removibles también, sus movimientos son bastante limitados, debido a lo que ya había dicho. Que su calidad es la de una maqueta. Después tenemos a Toy Bunny. Aquí les cuento una curiosidad, la figura originalmente venía en un color morado, lo cual no me convencía del todo, ya que Toy Bunny es azul. Así que decidí poner manos a la obra y lo pinté yo mismo de color azul para que fuera fiel al personaje original. Ahora sí se ve como debe ser. A esta figura se le puede quitar la cara para ver el endoesqueleto. Además de que los ojos se pueden ajustar. Y pueden verse más hondos o más salidos. Espero también de este pronto tengamos una figura individual, grande y mejorada del molde. Pero de mientras esta versión es respetable. Luego está Mangle. Lo que más me sorprendió de ella es su escala, es muy parecida a la versión de Haswell.
Tiene movilidad en la boca y varias de sus extremidades son movibles, lo que te permite recrear su forma desarmada de manera muy realista. Los colores de hecho son tan similares a la versión oficial de Haswell. Por último, tenemos a Papi. Es una figura bastante básica en cuanto a articulaciones, moviendo cabeza y brazos, pero tiene un secreto inquietante. Se le puede quitar la máscara y lo que hay detrás de la cara es simplemente horripilante. Es un detalle muy oscuro que encaja perfecto con la atmósfera de la película. Creo que esta figura es la que pusieron en lugar de Choi Chica, lo cual no está mal, pero todos sabemos que el cuarteto no está completo sin Chica. Y estas 4 figuras son las que incluye la maqueta. ¿Qué te parecen? Como pueden ver, el mundo de los bootlegs de Five Nights at Freddy's sigue sorprendiéndonos con cada estreno. Si me preguntan a mí, mi favorita de esta tanda definitivamente es Chica, por ese acabado tan fino y la textura profesional que mencionamos al principio. Pero a ustedes, ¿cuál les gustó más? Déjenlo en los comentarios, que estaré leyéndolos. Aquí les dejo una toma de todas las figuras juntas para que aprecien la escala y cómo lucen en conjunto. Por favor, si te gustó el video déjame un like, suscríbete y comparte para ayudarme a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo video.